Hola, mi querido hermano, muy buenos días. Hoy es viernes 14 de mayo y estamos llegando al cierre de una lección maravillosa, la lección número 7, cuyo título, El pacto en el Sinaí. El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo 19:4. La palabra de Dios dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Querido amigo, saber que hay un Dios que nos ama, que nos busca, nos recluta para salvarnos, es maravilloso, ¿verdad? Es motivo de gozo. Por eso, la lección de esta semana le hemos podido resumir en tres cosas, o en tres aspectos que Dios manifestó en su pacto. En primer lugar, cuando Dios expresó su pacto a su pueblo, lo que quería hacer de Israel era una nación entrañable, era una nación cuya posesión auténtica de su Creador, de Dios. En segundo lugar, Dios quiso y planificó que Israel fuera un reino de sacerdotes. Cada israelita, de una y de otra forma, debía actuar como un agente sacerdotal de Dios para llevar las bendiciones a todo el mundo. Y el aspecto número 3 tiene que ver con el enfoque que Dios tenía en su mente para tratar con sus hijos. Por ejemplo, hacer de Israel que se convierta en una entidad santa, aún sabiendo de antemano que podían equivocarse. Pero Dios eso anhelaba, que todo su pueblo sea santo y digno de imitarlo. Amigos, ahora vamos a entrar al estudio, al cuerpo del tema, usando el MEAC. Vamos a continuación a entrar a la primera parte del ciclo de aprendizaje, el motiva. Cuenta la historia que había un niño que tenía 6 hermanos. Su familia era de bajos recursos económicos, por lo tanto tenían muchas limitaciones, sobre todo en su alimentación. Este niño enfermó y tuvieron que hospitalizarlo, de tal manera que cuando le alcanzaban algo para beber, él siempre se limitaba, porque su mente volaba, regresaba hacia su hogar. En una ocasión le acompañaba un niño y él comenzó a beber un vaso con leche. Y de pronto le dice a la enfermera: ¿hasta cuánto puedo tomar? Y la enfermera le dice: tómalo todo, todito, todito, no dejes nada. Oh, la enfermera, con sus ojos brillantes y sorprendida, habrá recapacitado tantas cosas, ¿verdad? Querido amigo, querido hermano, cuando nosotros aprendemos a beber del manantial de vida que es Dios, vamos a tener agua, vamos a tener salud en abundancia. Ya lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Dios no tiene agua, Él es la fuente del agua. Por eso vamos a invitarlo vamos a acudir a Él para llenarnos de esa agua y de esa manera ser bendición a los demás. Hola, mi querido hermano, muy buenos días. Tengo el privilegio de tocar el tema del explora. Aquí, en esta sección, quiero resaltar 3 aspectos de la lección de esta semana. En primer lugar, el diseño de Dios para salvarnos. En segundo lugar, Dios y el pueblo de Israel, su pueblo. Y número 3, promesas y promesas de Dios. En primer lugar, el diseño de la salvación. Quien da la iniciativa es Dios. Quien tiene que corresponder somos nosotros. En ese sentido,
Cuando vamos al Nuevo Testamento para poder ver la razón de la venida de Cristo a esta tierra, encontramos 4 palabras interesantes que se denota con la redención. En primer lugar, la primera palabra tiene que ver con agorizo o redención, para darnos a entender que Jesús vino a esta tierra a localizarnos en medio de una depravación moral en la que se encontraba el ser humano. Y Él vivió entre nosotros. Él sufrió más que nosotros. Se enfrentó al mismo enemigo y lo venció. Entonces tenía argumentos para ser nuestro Salvador. La segunda palabra es exagorizo. Quiere decir redención, pero en el sentido de que Jesús, para inspeccionar al hombre, tuvo que volverse igual que nuestra condición. Él no pudo salvar al hombre mientras estaba distante. Por lo tanto, Él necesitaba estar cerca de las criaturas humanas y permanecer bajo el poder del enemigo. En tercer lugar, la palabra lutro, que también tiene que ver con redención. Aquí destaca a Jesús como alguien que está totalmente comprometido para librarnos del dominio de Satanás. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por el rescate de toda la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Con su propia sangre. Y la cuarta palabra, que también se refiere a redención o se usa para redención, es apolutrosis, para indicar que Jesús, además de librarnos permanentemente del dominio de Satanás, Él restauró nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Ser hijos de Dios y coherederos del reino, según Romanos 8:17. El segundo aspecto, Dios e Israel. El Señor lo llamó no porque era el mejor pueblo, sino porque el Señor así lo deseó. ¿Y quién puede ir contra el deseo de Dios? Nadie. Israel no merecía nada, así como tú, así como yo. No merecemos nada, desde la planta de nuestro pie hasta la corona. Dice la palabra de Dios que somos una herida, somos una hinchazón. Pero ahí se manifiesta la gracia de Dios. Y esa gracia fue mirar a Israel, a ese pueblo que no valía nada, a ese pueblo que era el gusano de la tierra. Pero el Señor dijo, yo quiero que seas mi pueblo porque te voy a hacer grande. Quiero que seas una nación de gente santa, de gente sacerdotal, que alguien me represente para llevar las buenas nuevas de mi amor, de mi justicia, de mi misericordia a toda la humanidad, a todas las naciones. Ustedes van a llamar al arrepentimiento a los pobres. Ustedes van a mostrar mi ley, no solamente cuando la enseñen, sino cuando la vivan. Ese fue el propósito que Dios llamó a Israel. Israel tenía que cumplir, tenía que obedecer para ser esa luz que el Señor anhelaba. De igual manera, si tú fuiste llamado por el Señor, yo fui llamado cuando tenía 14 años. ¿Sabes por qué lo hizo el Señor? Para anunciar sus buenas nuevas de salvación a todo el mundo. En tercer lugar, promesas y promesas de parte de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? Muchas, ¿verdad, querido amigo? Pero esas promesas, ¿por qué nos las dio el Señor? Para que tú y yo aprendamos a confiar en esas promesas. Cada mañana cuando tú despiertas, Él nos abraza con sus promesas y te dice, hijo, yo estoy contigo, no te abandono, nunca lo voy a hacer. Eso ya lo dijo Jesús en Mateo 28. Por lo tanto, las promesas están vigentes, como su amor, como su misericordia y como su justicia. Y el Señor desea que tú y yo expresemos esa verdad
Y no busquemos la salvación por una obediencia, sino hay que aceptar esa salvación que Él nos concedió, porque la promesa de la salvación viene de Dios. Nosotros tenemos que aceptarla y como respuesta a esa promesa de salvación, nosotros le creemos y le obedecemos. Vamos a entrar a la siguiente sección, que es el aplica. Este 25 de mayo voy a tener el privilegio, por la gracia de Dios, cumplir 7 años de casado. Recuerdo que aquel día, en esa ceremonia nupcial, firmamos. ¿Recuerdas? Si tú eres casado, acentuarás a que así es. Firmamos, nos comprometimos no solamente a amarnos toda la vida, sino también a hacer la parte que nos corresponde a cada uno, según Dios nos haya dado esas capacidades y esos dones. Suelo decir a los jóvenes que para que un matrimonio avance con sabiduría, la obediencia tiene que ser de ambas partes. Dios actúa de una manera impresionante. El pacto que hizo con su pueblo, Él estaba dispuesto a cumplirlo, porque Dios no falla. Pero el hombre tenía que manifestar de una manera también voluntaria esa disposición a obedecer los mandamientos de Dios y a predicarlos, a pregonarlos. Por eso el Señor lo llamó a Israel como su pueblo. Las palabras de Dios siempre son definitivas, siempre. Sin embargo, el hombre a veces falla, pero cuando lo buscamos de corazón y somos imbuidos del Espíritu Santo, tú y yo vamos a colaborar para que en respuesta al amor de Dios, que es la fuente, por sus hijos, nosotros tengamos que hacer algo por Él, acercando a las personas a su reino. Quiero, querido hermano, querido amigo, que juntos podamos tomar en nuestro corazón la decisión de colaborar como respuesta a su amor para que otras personas también lleguen a conocer quién es ese Dios que bendijo a Israel y lo santificó y al final nos quiere salvar a todos. Ya regresamos con el CREA. Esta semana vamos haciendo un compromiso con Dios. Número 1, le vamos a decir: Señor, quiero estar más cerca de tu presencia. Me voy a consagrar, voy a hacer todo lo que me toca y lo haré con gozo. Y en segundo lugar, no dejes de hacer lo que a Dios más le encanta, es que tú ayudes a las personas a acercarse a Jesús. Eso dice Salmo 73, 28. Querido amigo, querido hermano, no olvides de estudiar la palabra de Dios todos los días, junto con la guía de estudio de la escuela sabática. No dejes de suscribirte al Maná 2022. Cada día, cada uno y cada mañana es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.